¿Hay una reforma tributaria? ¿Un cambio en la estructura recaudatoria o se trata solamente de un cambio de fórmulas para obtener más recursos de parte de quienes generan 9 de cada 10 empleos y de parte de quienes en este país tienen la fortuna de contar con uno? El Ejecutivo y sus asambleístas señalan en coro que alguien debe financiar las cuentas fiscales y se olvidan fácil de que alguien tiene que cumplir con sus promesas de campaña y que dentro de esas promesas estaba clarito el no incremento de impuestos. Pero esa no es quizás la mayor de las contradicciones, sino el hecho de que ahora se busca aplicar lo que antes se criticaba para alimentar un modelo con el que siempre dijeron estar en desacuerdo. Sin embargo, lo mantienen intacto. Osvaldo Landázuri, analista económico, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. El Ecuador está acostumbrado a reformas tributarias anuales y dentro de esta tónica se ha presentado una nueva. Se dice que con el propósito de dar seguridad jurídica al sector privado. ¿Esta reforma es realmente estructural o es solo una reforma parche para los problemas fiscales del Estado? Yo creo que el primer tema, Lenin, es entender que un primer paso importante que ha dado el país es debatir esto, es decir, el devolverle la ley no me parece que era una buena idea y con esto estoy de acuerdo. Segundo, yo creo que para responder su pregunta, lo primero que deberíamos pensar es qué de distinto tiene esta ley respecto a lo que los gobiernos pasados habían presentado como reforma tributaria. La respuesta es, desde mi óptica, absolutamente nada, es decir, es más de lo mismo. Con ello, lo que sí podría cambiar un poco el panorama, el entorno, es la pandemia. Por eso es que usted recordará que yo había propuesto ciertos impuestos temporales. Lo que yo creo, estimado Lenin, es que la sociedad debería tener un acuerdo con el gobierno, en la línea de darle un tiempo para que corrija los temas estructurales, haciendo que la cuenta sea pagada por los que más tienen. Pero luego de aquello, la gran pregunta es cómo aseguramos que el país no esté de reforma en reforma con los mismos problemas estructurales de fondo. ¿Qué pasa con la base de contribuyentes que están pagando impuestos? ¿Qué pasa con la seguridad social, con los hospitales, la corrupción, etcétera? Yo esperaba un análisis mucho más sesudo, más profundo del gobierno y creo que los que optamos por esta opción estábamos en la misma línea casi en la mayoría de personas. ¿O qué pasa, por ejemplo, con la enorme evasión tributaria del impuesto a la renta que, por cierto, el presidente Lasso dijo conocer a los evasores, a quienes estafan al fisco? Se está proponiendo en esta reforma tributaria urgente un nuevo sistema de cobros de impuestos atrasados que permitan superar los atrasos actuales. Lo que sucede, Lenin, es que ahí usted tiene justamente lo que yo le comentaba, es decir, un cambio estructural, por ejemplo, hubiera sido ampliar la base tributaria para entender quién está pagando impuestos. Lo que sabemos por estadística es que una mínima porción de las empresas que están funcionando en el país son las que pagan impuestos. Los que hacemos negocios a nivel nacional nos damos cuenta que la evasión en los sectores rurales es absolutamente alta. Con esto dicho, entonces, la CEPAL le está diciendo a América Latina que el 4% más o menos de impuestos se evade en esta región. Si es que analizamos el caso ecuatoriano, y yo recién lo hice con un grupo de economistas chilenos, lo que sucede es que probablemente sean unos 6.000 o hasta 7.000 millones de dólares, dicen ellos. Con esto dicho, entonces, Lenin, usted se da cuenta que incluso lo que hoy tienen cuentas por cobrar en firme, ni siquiera se está hablando como parte de los ingresos del fisco. Entonces, la gran pregunta, estimado Lenin, es insistir en aquello, es decir, entonces, ¿qué es lo que Osvaldo, pasa de aquí en adelante? Se debería insistir, pero el no proponer una modificación al sistema de cobro de este 7% aproximado del Producto Interno Bruto que se evade, permite continuar con esta dinámica de no pago por un lado, confiando en que más adelante se va a generar también esta política de perdones a quienes no han pagado y así hasta la eternidad. Y es que eso es correcto, por eso es que los impuestos que se están proponiendo ahora, que son temporales, del patrimonio o de personas y de empresas, lo que sucede, Lenin, es que termina siendo un impuesto que, si usted se fija, se repite en el tiempo. Entonces, lo que se propone ahora es un ejercicio diferente en el que usted no solo que les invite a pagar o que esté detrás de que ellos paguen, sino cambiar todo el sistema, la estructura impositiva que tiene el país. Y eso significa, por ejemplo, que usted empiece a gravar
con impuestos, incluso con bases de cero, por ejemplo los transportistas, pero que usted comience a hacer seguimiento de dónde están consumiendo, de qué es lo que gastan, qué es lo que compran, y esas empresas que les están vendiendo a ellos, cómo están tributando. Entonces, a lo que va el mensaje, estimado Lenin, es que el ejercicio es mucho más complejo de decir, ahora sí vamos a cobrar. Es, por lo tanto, proponer un esquema diferente que haga sentido. Y lo otro que yo le recuerdo, que es una bomba de tiempo y que roba muchos recursos al país, es la seguridad social. Precisamente el quería sistema hospitalario preguntarle y a etcétera. qué se refiere usted cuando menciona que lo que el proyecto propone como obligación de las empresas para el IES es una bomba de tiempo. ¿A qué se refiere? O sea, más que lo que propone como el proyecto en sí, lo que yo digo es que la seguridad social ecuatoriana necesita ser entendida de una manera diferente, ya que de lo contrario es una bomba de tiempo que algún rato va a estallar. Es decir, vemos que este sistema no se mantiene. Y por otro lado, ¿por qué traigo esto a colación? Porque si usted se fija, además cada año el gobierno tiene que destinar muchos recursos para este fin. Entonces, si es que no tiene usted una aproximación profunda, real, para entender cómo funciona la seguridad social en el país, tiene otro boquete de plata que se le va cada mes, cada año, en términos de gasto estatal. Si a eso usted le suma el gasto corriente, muy probablemente entonces lo que va a encontrar es que hay mucho por hacer. Y con esto dicho, estimado Lenin, la respuesta al gobierno que dice que es muy difícil bajar el gasto, tiene que entender la premisa de que el Ecuador no es deficiente en el sector estatal. Es decir, hay mucho por hacer y no nos referimos solamente a médicos, a seguridad o a profesores. Nos referimos, por ejemplo, a todo el sistema hospitalario. ¿Es eficiente $1 que usted está colocando en la red hospitalaria del país? Esa es una gran duda que necesitamos responder. De lo contrario, los impuestos otra vez van a ir a un saco sin fondo y luego de 2 años necesitaremos otra reforma tributaria. El proyecto urgente, sin embargo, exhibe algunos aspectos positivos para ciertos sectores respecto a la oferta de campaña de eliminar el impuesto a la salida de divisas, pero no es general. Plantea apenas una disminución gradual. Entonces, Osvaldo, esta disminución por sectores tiene preferencias y exclusiones. Sí, y es que en realidad ese es un tema que para mí es trascendental, es decir, recién estuve yo invitado al lanzamiento del Ecuador abierto a los negocios, Open for Business, y en realidad ahí uno se hace algunas preguntas, es decir, cómo usted plantea, por ejemplo, que un sector muy fuerte es la agroindustria en el Ecuador y le está queriendo gravar impuesto al patrimonio, por ejemplo, considerando tierras productivas. Esa es una primera pregunta. La otra que nos hacemos es el famoso ISD. Por lo tanto, lo que debía haber pasado, Lenin, es que más que ser selectivo, debía haber sido general y paulatino. Es decir, el gobierno debía haber dado señales de intención de disminuir este impuesto para que la respuesta sea potente por el lado de los inversionistas. De lo contrario, lo que usted tiene es el mismo ejercicio de siempre. No nos olvidemos, Lenin, que estos acuerdos de inversión ya los ha firmado el país. El mismo expresidente Correa tenía 1.000 millones de ecuacorriente, me parece, y ahora habría que ver cuánto de eso se va cumpliendo. Entonces, para que usted tenga inversiones, tiene que tener una política impositiva, general, de gasto, de tributación que es consistente, y el impuesto a la salida de divisas sí es realmente una aberración para el crecimiento. Si usted quiere 30.000 millones, estimado Lenin, de inversión, realmente usted debería con eso ya tener solucionados los problemas de ingresos del fisco, pero si es que le pone impuestos como un ejercicio para resolver un problema, un parche, probablemente afecte el asunto de más de fondo, que es el crecimiento sostenido del país. Osvaldo Landazuri, analista económico. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Un saludo, Lenin. Gracias por la invitación.